Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Por reverencia a la palabra nos vamos a colocar en nuestros pies. Vamos a leer un solo versículo. Y dice la palabra que quisiera que leyéramos todos en voz alta a la voz de 3. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es esa voluntad? Agradable y perfecta. Amén. Tomemos asiento. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, aquellos cristianos que estaban ubicados en Roma. Y he titulado esta predicación ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Pregúntele al que está a su lado. ¿Usted se sabe la voluntad de Dios para su vida? Pregúntele. No faltará el chismoso que le diga que sí. Mis hermanos, esta es una de las preguntas que normalmente nos hacemos a diario, ¿no? Nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando conocimos al Señor, sentimos que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y muchas personas confunden la voluntad de Dios con cosas que pasan en la vida. Usted puede ir un día a un sepelio y le dicen, no, es que se murió por la voluntad de Dios. ¿Y de qué murió? Iba a 300 kilómetros por hora en una moto, pero fue la voluntad de Dios que él se matara así. Ahora, yo quisiera que con esta predicación entendiéramos una cosa, y es que no todas las cosas son voluntad de Dios. Porque muchas veces como cristianos nosotros creemos o queremos creer que todo lo que nos pasa en la vida es voluntad de Dios. Y quiero decirle que no es así. Porque la voluntad de Dios, como dice la palabra, es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, hay muchas cosas que nos suceden en la vida por decisiones que nosotros mismos tomamos. Y muchas veces queremos culpar a Dios por cosas que pasan, que son nuestra propia decisión. Y yo quiero decirle que entonces aquí nos paramos en un paradigma espiritual. Porque entonces, ¿cómo sabemos qué sí es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios? Hay decisiones en la vida que son supremamente importantes. Y antes, cuando usted y yo no éramos cristianos, entonces, ¿cómo decidíamos nosotros? Por lo que nosotros creíamos que era bueno, ¿cierto? Por lo que veíamos. Quizás usted se casó antes de conocer al Señor y usted no preguntó si ese que es su esposo era el que Dios traía para usted. Quizás en algún momento de nuestra vida, por cosas de la sociedad o cosas que pasaron, nos terminamos ennoviando y nos casamos, pero preguntamos realmente si esa era la persona que Dios tiene para mi vida. Hay muchos hogares afuera que tienen tremendos problemas, tremendas dificultades, y todo esto se da porque sencillamente no preguntaron cuál era la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Pero es que este es un tema complejo, porque ¿cómo entendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios para mí? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cuáles son sus propósitos, sus anhelos para mí? Y hay 3 pautas que nos dicta la iglesia, o se ha dictado desde manera tradicional en la iglesia. Y cuando nosotros decimos quiero entender la voluntad de Dios para mi vida, entonces ¿a dónde vamos? ¿Ustedes no quieren saber o nunca han intentado saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Xiomara se me llevó la Biblia. Cuando usted quiere saber la voluntad de Dios, ¿a dónde va? A la palabra, ¿cierto? Usted va directamente a la palabra. Y es que hay 3 formas de discernir la voluntad de Dios en la manera clásica. Y la primera de ellas es leer la Biblia. Ahora, mis hermanos, siempre se ha dicho desde los púlpitos que para entender o comprender la voluntad de Dios hay que ir a su palabra. Pregunto yo, ¿ustedes leen la Biblia, mis hermanos? ¿Sí? ¿Seguro la leemos? ¿Cada cuánto? No me conteste. ¿No? Hay algunos que la leerán por allá cada 8 días y dicen hoy todos los días en la devocional. Hay unas Biblias que traen unas cinticas, ¿sí las han visto? Que se separan. Ojalá dentro de 8 días esa palabra no esté en el mismo Romanos 12:12, porque eso demostraría que durante la semana
ni leímos la palabra. Ahora, mis hermanos, tenemos que entender algo, y es que la Biblia es la voluntad de Dios para todos nosotros a nivel general. La palabra de Dios fue escrita para que usted supiera qué es lo que Dios quiere, no solamente de usted, sino del que está a su lado, del que está al frente, del que está atrás, del que está fuera de la iglesia, del que está aquí en Colombia, pero también está en la China, del que está en Canadá, pero también está en Argentina. La palabra de Dios es universal. Es decir, que si yo quiero saber cuál es o qué es lo que Dios quiere de mí, a nivel general y global, yo tengo que ir a su bendita palabra y no leerla porque sí. Dice la palabra que nosotros tenemos que leerla y meditar en ella. Debemos inquirirla como el que come, como el que la medita y dice al Señor, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres de mí a través del mensaje que tú me estás dando? Entonces, en primera instancia, a través de la manera clásica que se nos ha enseñado que nosotros debemos buscar la voluntad o saber la voluntad de Dios, para nosotros es la Biblia. Y es que en la Biblia está consignado todo lo que el Señor espera de usted. Qué bonito es leer la palabra y sentir que el Señor nos habla, ¿cierto? Hay momentos donde usted está bien triste y entonces usted le está en sus devocionales leyendo la palabra y llegó a un texto bíblico que usted siente que el Señor mismo le está hablando a usted. ¿Cómo se siente en ese momento? Se siente totalmente descansado, como si el mismo Señor le estuviera al lado suyo y le estuviera hablando. Pero mal haríamos nosotros si queremos saber la voluntad de Dios a la ligera. Xiomara, préstame la Biblia. Como si yo quisiera tener la voluntad de Dios a la ligera. Y yo llegara y cogiera la Biblia y tuviera una necesidad, un problema, y quisiera saber la voluntad de Dios y empezara, Señor, hoy háblame y dime dónde tengo que orar y dónde está tu palabra, y fuera así. ¿Será que Dios está ahí? No. Para nosotros saber la voluntad de Dios, tenemos que leer este libro de principio a fin. Primer libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia. Último libro de la Biblia. Ay, porque se lo saben ahí se saben el Pentateuco y el final. Mis hermanos, la Biblia es para todo el tiempo estarla leyendo. Dicen que la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees el autor está presente. Ningún otro está presente cuando nosotros la leemos, solo el mismo Señor. Entonces la Biblia es un manual general. Nosotros los hombres tenemos un problema. Los que ya están casados, las mujeres saben y me van a corroborar en la información. Uno como hombre puede ir un día a Home Center y encontró una mesa lo más de bonita, armada, lista para el televisor, toda cuadradita. Y usted dice, yo quiero comprar esa mesa, y la compra. Y cuando usted la compra, usted se va para su casa, porque ahora todos se lo llevan a su casa. Y cuando usted llega y espera el artefacto que compró, llega al camión y le descargan. Le pregunto, ¿le descarga el mueble ya armado? No. Y en Home Center a usted le dicen, por 5,000 pesos le enviamos al instalador para que se lo instala. ¿Qué dice el hombre? No. Para eso tiene marido, mija. Son 5,000 pesos con una empanada y una gaseosa. Eso no, yo mismo lo abro. Para eso tengo herramientas allá en la casa. Llega eso y la esposa dice, ay, no. Bueno, y allá llega el man, saca todo eso y empieza a armar ese mueble. Se demora como 3 horas. Todo artefacto trae un cosito como así, chiquitico, dobladito. ¿Sabe para qué le sirve esto a los hombres? Para nada. Lo cogen, manual de usuario. A eso yo puedo. Y empiezan. Y por la imagen que ellos tienen de cómo lo vieron allá armado, lo empiezan a armar y lo terminan. Y se paran al final y hacen, vea, usted decía que no podía. Y la esposa le pregunta, mi hijo, ¿y esos 20 tornillos que sobraron qué? Y el esposo le dice, no, esos son, ahí, ¿cómo se llama eso? Repuestos, son repuestos, mija, repuestos. Venga, lo vamos a poner, lo vamos a estrenar, y ponen el mueble. Y resulta que ese día también habían comprado un televisor de 60 pulgadas, 36 cuotas en Codensa. Y lo ponen allá encima. Ese pobre mueble coge ese televisor y empieza a bailar. Y se desplomó el mueble. Chao televisor. Ni siquiera lo disfrutó y tiene que pagar 36 cuotas.
Y muchas veces nosotros queremos dirigir nuestra vida así, sin leer el manual del usuario que el Señor estableció para nosotros. Y nosotros somos como ese mueble, con un faltante de tornillos por todo lado. Y queremos estar de pie y firmes ante la vida, ante las cosas, y no lo podemos hacer sencillamente porque no hemos ido a la palabra del Señor. La Biblia permite al hombre tener mucho más claridad en los asuntos de la vida. Si no fuera por la palabra, nosotros no entenderíamos muchas cosas. Antes, como les dije, nosotros decidíamos por lo que queríamos y ya no preguntábamos ni nada, ni leíamos la palabra. Hoy que leemos la palabra, nosotros entendemos que el Señor tiene un propósito para la humanidad, y es que todos nosotros seamos salvos, y nos dicta una manera de vivir, nos dicta una manera de vivir, de cómo actuar. Cuando nosotros vamos a la palabra, entonces entendemos que el Señor estableció un manual para que toda nuestra vida vaya bien. Pero como les dije, esta es la voluntad de Dios a nivel general. Lo que está escrito aquí está escrito para Clarita, pero también está escrito para Yeltsin, está escrito para cualquier hermano de la iglesia. El que está allá atrás me dice, para mí también, para usted también. Y si alguien pasa por la calle y dice, para mí también, para usted también. Y si pasa un chino y dice, yo digo, para usted también. Para todo el mundo hay, porque la palabra de Dios es universal y es lo que el Señor dejó para guiar nuestra vida. Esa es la primera parte. Ahora, como dijimos que esto es a nivel general, hay ocasiones en que yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios específicamente para mí, ¿cierto? Y si nosotros leemos la palabra y meditamos en ella, ¿cuál sería la segunda opción que yo tengo para saber la voluntad de Dios? ¿Quién lo dijo, hermana? Se ganó un perro caliente la salida, lo reclama, por favor. De ahora en adelante vamos a empezar así para motivar a las personas. Por un tamal. Orar, ¿cierto? La oración es el momento en el que yo tengo mi comunión íntima con el Señor. Es el momento en el que yo puedo ir a Él confiadamente y expresarle todo. ¿Qué es la oración? Es hablar directamente con nuestro Señor y expresarle todo lo que nosotros sentimos. ¿Cuántos hemos estado tristes? ¿Cuántos nos hemos sentido decepcionados por alguien, por la vida? Todo el mundo, todo el tiempo. Y a nosotros se nos dice mucho eso, ¿no? Hay en ocasiones donde el mismo pastor quizás en algún momento nos diga, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Ora, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿a ustedes les ha pasado igual que a mí? Yo hay veces oro y no siento cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si le ha pasado, levante su mano, no me dejen morir solo, gracias. Hay veces nosotros oramos y nos arrodillamos y clamamos y esperamos que el Señor nos hable y estamos haciendo así con el oído a ver si escuchamos algo, así sea el susurro de la mañana, o como Maduro, un pajarito me dijo que tenía que ser el presidente y nosotros decimos, Señor, háblame, y pasa una bola de estambre por medio de la habitación o de la sala y usted dice, ay, debe ser porque oré de noche, voy a levantarme a las 3 de la mañana y usted, ay, Señor, háblame, y no escucha nada. ¿Y sabe una cosa? No siempre el Señor nos habla a través de la oración. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y no siempre tenemos que desilusionarnos por eso. Porque a Dios también le gusta guardar silencio en momentos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un tiempo que se conoce como el silencio de Dios. Eso que usted hace así, en una hoja, tardó 400 años. 400 años. Ahora, se nos ha dicho que el orar nos trae también el discernimiento de lo que Dios quiere. Y muchas veces el Señor responde a través de la oración. ¿A cuánto les ha respondido a través de la oración también? Usted ha orado y el Señor le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Y eso es una bendición. Pero no se desmotive ni piense que usted lo está haciendo mal. Porque hay muchas personas que se paran acá en la iglesia y dicen, y oré y el Señor me mostró qué hacer. Y usted allá sentado escuchando un testimonio y dice, ay, y yo oro, y oro, y oro, y oro. Si fuera por mí me llamaría Janet Oración Díaz. Oro todo el tiempo y el Señor no me habla. No se sienta mal por eso. Ni piense que usted es menos santo que el hermano que está a su lado porque el Señor le habló de esa manera. Porque el Señor tiene diferentes maneras de hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Hay situaciones en la vida en las que nosotros requerimos una respuesta inmediata, ¿cierto? Hay otras cosas que nos dan un poquito más de tiempo. Y hay momentos en que nosotros
Oramos, como dije, y recibimos la respuesta inmediata, pero hay momentos en que nos demoramos mucho más. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces tuvo que orar Elías para recibir la lluvia? 7 veces. Y oraba y miraba. ¿Y qué pasaba? Le decía a su criado, vaya y mire si ya hay una nube. Y el criado iba y miraba. Y menos mal no son como los climas de Bogotá, porque últimamente, Dios mío, o sea, esos días están re locos. Hay días que me siento en Cartagena y hay otros días que pareciera que estuviéramos en Tunja ya, pero mejor dicho, tullidos del frío. Resulta que para aquella época Elías había orado para que no volviera a llover y ya llevaban 3 años con una sequía brava. Y ora para que llueva. Y va el criado y mira. ¿Y cómo miró eso? Despejada, ese cielo azul hermoso. Y vuelve donde Elías. Y Elías allá arrodillado le dice, Elías, no. Y el Ideam dijo que íbamos a tener todo un día soleado, 40 grados de temperatura. ¿Por qué no más bien voy y traigo 2 salpicones, más bien, en vez de que usted siga orando? Y Elías dijo, vaya y mire otra vez. Y el criado fue allá y miró. ¿Y qué vio? Nada, ni una nube. Y volvió. Tengo esto preparado 7 veces para alargar el mensaje y cumplir el horario. A la 7ª le dijo, vaya y mire. Y allá fue el man, dijo, este man sí es fastidioso. 7 veces aquí, ya ha marcado 1000 pasos y hay vueltas, son 7000. Y miró y vio una nubecita pequeñita. Muchas veces queremos escuchar la voluntad de Dios así, de una. Queremos que el Señor nos hable, ¡pah!, así, de una vez. Queremos escucharlo, pero no oramos lo suficiente. La palabra dice, si me buscas. Y las mamás lo transformaron, decían, búsqueme y verá que me encuentre. Desde pequeños nos predicaban la palabra y no nos dábamos cuenta. Ahora, puede que usted vaya a la palabra, y la palabra es un ambiente general, puede que usted ore y no reciba respuesta. ¿Qué es lo que usted hace? Dice la palabra que nosotros también podemos acudir a nuestros pastores, buscar a alguien dentro de la iglesia sobre el cual esté el don de la consejería. ¿Cuántos han recibido consejo a través de los pastores? Usted a veces ha estado, como dicen por ahí, en la mala, y usted va vuelto nada, y el Señor a través del pastor le habla. ¿Cómo sale usted? Bien, sale tranquilo, sale descansado. Sí, yo quisiera que el Señor me hablara como hablaba antes. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba directamente a su pueblo. Ustedes se acordarán cuando le habló a Moisés, lo llamó y dijo, Moisés, venga porque yo quiero que usted vaya y dirija al pueblo, los saque de la esclavitud y los lleve a la tierra que yo les voy a dar, porque yo he escuchado su clamor. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo, ay Señor, ¿usted conoce a James? Y el Señor le dijo, sí. Dijo, yo tengo el mismo problema de James. Dijo, ¿cuál? ¿No lo convocan a la selección? Dijo, no, me demoro en hablar un poquito, yo tengo ese defecto. Y el Señor le dijo, tranquilo, no se preocupe. Muchas veces nosotros sí que miramos lo malo de nosotros, ¿no? Hay veces pensamos que nosotros somos lo malo, pero nunca vemos lo bueno. Gracias a Dios que Él siempre mira lo bueno que hay en nosotros. Hay mujeres que se paran en el espejo y todo el tiempo se quejan. Ellas mismas se destruyen su autoestima. Nosotros los hombres nos paramos y podemos estar panzones, pero ¿qué decimos? ¡Ah, qué sabroso estoy! El día que las mujeres tengan la autoestima de los hombres, ahí van a cambiar las cosas. Moisés se veía con todos sus errores y el Señor lo llama y le dice, venga, le habló directamente. David le decía, Señor, es bueno que yo suba y ataque, y el Señor le decía, no, espérese un momento, no es el tiempo, cuando yo te diga. Y él volvía y lloraba y el Señor le decía, sí, ve porque yo voy a estar contigo. Tantos hombres en la Biblia, todos los profetas recibieron la voz de Dios para transmitirla al pueblo. Y qué bonito sería eso. ¿Usted se imagina? ¿Se imagina si hoy el Señor nos hablara a nosotros audiblemente al oído? Nuestra vida sería totalmente diferente. Si hoy en día los jóvenes le preguntaran al Señor, Señor, ¿me caso con este? Y el Señor le dice, no, con ese no. Y ella le dice, ay, pero es que está tan lindo, Señor. Mírele esos ojos, Señor, azul profundo como el mar, y me pierdo en ellos, Señor. Además, usted le viera esos abdominales, Señor. Uy, Dios mío. Y usted le viera esas piernas. Y el Señor le dice, pero si tú le vieras el corazón.
es que tú no ves eso, pero yo sí lo estoy viendo. Y ese no es. Más mira al que está al ladito y usted lo mira y, ay, Señor, ese. ¿No hay uno mejorcito para ir dentro del propósito? Otro. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros mismos vemos. Y la belleza es algo que se pasa. Les habla a alguien que en su juventud era tremendamente sexy. Si yo hubiera existido en el Antiguo Testamento, la Biblia diría, Iván era de hermoso parecer. La belleza se va. En estos días por ahí miraba fotos de cuando mis papás eran jóvenes. Y yo miraba la foto y miraba a mi papá. Y le miraba ese abdomen plano y después lo miraba. Tenía harto cabello y después lo volví a mirar y yo decía, la belleza es efímera, ¿saben? Un día se va a ir. El dinero, la fama, todo lo que nosotros podamos tener un día no va a estar. Pero lo que sí va a estar es nuestra vida feliz. Si el último día de nuestra vida nosotros vivimos según la voluntad de Dios. Si ese día nosotros podemos descansar plenamente y saber, en medio de todas las cosas, pude hacer lo que a Dios agrada. Ahora, hay muchas veces que usted va al pastor y le dice, pastor, un consejo. Y usted está en una situación tan difícil que el pastor que le dice, mi hija, vaya, aleja la palabra. Usted dice, ya lo hice, pastor. Y le dice, vaya y ore. Y usted, ya, pastor. Por eso vengo a usted, que es la última opción. ¿Y qué tal el pastor le diga, no, y yo tampoco, mi hija, no? ¿Para qué le digo sí, 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 no? Eso no sé qué hacer en este momento. Hay que entonces ya grave. ¿Perdimos entonces la opción de Dios para saber la voluntad de nosotros? No, mis hermanos. Por lo general, el Señor nos habla a través de estas tres. Pero es que hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos tomar una decisión ya, de una vez. Y usted no tiene el tiempo de decirle a la persona, ay, ¿sabe qué? Sí, pero espéreme un segundito, voy a sacar mi Biblia y voy a leer. ¿Dónde estará cómo hacer negocios en momentos instantáneos? Dios mío, ¿yo qué hago? No, aquí como que no hay nada. ¿A cuántos nos pasa que tenemos que tomar decisiones de un momento a otro? ¿Sabe una cosa? El Señor no solamente nos dotó con estas tres herramientas. No, y con esto, ojo, no quiero decirle que usted no las practique, porque como cristianos debemos practicarlas. Pero es que el Señor ha colocado dos cosas en nosotros. Y la primera de ellas es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y muchas veces usted tiene que tomar decisiones así de la nada. ¿Cuántos son comerciantes? Levanten sus manos, los comerciantes, los que tienen empresa y trabajan con comercio. Ustedes saben que hay muchas ocasiones en las que nos llegan negocios así de un momento a otro. Los que de pronto trabajamos con el comercio le pueden decir, uy, vea, ¡pah! Le ponen un paquete y le dicen, vea, esta mercancía está, mejor dicho, el lote vale 10 millones, pero se lo dejo en 5, ya de una vez entró usted ganando hace 5 millones. Y usted allá como que hay algo que, ¿sí les ha pasado? Como que usted hace como, no sé, y a usted lo tratan de convencer, le dice, ay, se lo dejo en 4, se va ganando 6, y usted por dentro como así, vea, eso está re bueno, eso es un machete. Para cuando algo es bueno, dicen que eso es un machete. ¿Sí ha escuchado esa frase, no? Es porque usted le dice, uy, le traigo un machete, ¿qué es lo primero que usted hace? Sale a correr. En muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones tan de ya para allá, que es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, mi Espíritu Santo les voy a dejar. Y es ese que se encarga de, cuando nosotros tenemos que tomar esas decisiones de inmediato, de hacernos sentir o no paz. Yo sé que todos ustedes en algún momento han sentido la voz del Espíritu Santo diciéndonos que no hagamos algo. ¿La hemos obedecido? No siempre. Seamos sinceros. Muchas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, ¿y qué hacemos nosotros? Y como aquí mando yo, pues nos vamos. Y nos han pasado un montón de cosas. Ese día alguien nos dijo, no salga, no vaya. ¿Y usted qué dijo? Ay, yo tengo que ir. Y allá dentro de usted mismo decía, algo sentía que decía, yo puedo hacer eso después, pero no lo voy a hacer ya. Y muchas veces en nuestro afán no escuchamos la voz del Señor.
Y después nos pasaron X y Y cosas. Nos fue mal en el negocio, tuvimos un problema en la sociedad, algo sucedió. ¿Y a quién culpamos? Porque para culpar a Dios, si nosotros somos perfectos. Eso sí, lo que me pasó es culpa de Dios. Pregunto yo, ¿y quién tomó la decisión? ¿Fue una decisión guiada por Dios? ¿Fue una decisión que tú consultaste con el Señor? Entonces no podemos culpar a Dios por decisiones que nosotros mismos estamos tomando. El Espíritu Santo es la voz de Dios en momentos que nosotros necesitamos escucharlo de emergencia. Sería muy bonito escuchar la voz audible de Dios, pero es que el Señor también nos habla a través de su Espíritu Santo. Él nos indicará qué hacer en momentos de urgencia. Hay veces el mundo te querrá presionar para que tú hagas algo de inmediato, pero en ese momento tú le dices, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu Santo te dará la tranquilidad para saber si tienes que hacer o no hacer. Así de sencillo, mis hermanos. Pero para llegar a este punto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos tener una comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque usted le dirá al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu Santo no está en nosotros, pues ¿qué pasa? Vuelve a pasar la bola de estambre. Muchas cosas en nuestra vida serían diferentes si nosotros nos dejáramos guiar por Dios. Yo no quiero preguntarle a usted cuántos han tenido decepciones amorosas, o cuántos antes de conocer al elegido que Dios les dio, tuvieron decepciones amorosas, porque quizás todos en algún momento pasamos por eso. ¿Cuántos hemos perdido en un negocio? Yo les conté no hace mucho que yo una vez compré un carro y eso fue un problema. ¿Cuántos no hemos tenido problemas en la empresa, en el trabajo, por no dejarnos guiar por Dios? Y por eso muchas personas en la iglesia están heridas, están rotas, están quebradas, porque pensaron que lo bueno para sí era lo que ellos pensaban. Usted recordará ese episodio donde se paran Abraham y Lot mira lo que es bonito y dice, yo quiero irme para la llanura, para donde hay ríos, para donde está todo lo mejor. ¿Y qué le tocó a Abraham? El desierto. Pero yo quiero decirte que si tú estás en la voluntad de Dios, aún en un desierto tú serás prosperado. Tú puedes estar en una enfermedad, pero si la voluntad de Dios está que en medio de ese proceso salgas adelante, así va a ser. Él te va a levantar, Él va a estar contigo todo el tiempo. Pero mis hermanos, queda muy difícil si nosotros no meditamos en la palabra. Y lo segundo que yo encuentro es la lógica común, mis hermanos. Hay negocios, hay decisiones que nos van a plantear en la vida que son muy obvias en respuesta. Si usted lee la palabra de Dios, ya dijimos que usted tiene un ambiente general, ¿cierto? Si usted ora, tiene una relación más personal con Dios. Y habrá momentos donde usted tenga que tomar decisiones y van a ser cosas que son muy sencillas porque usted tiene un panorama amplio de la palabra. Un día usted le puede llegar, los que tienen negocios, yo sé que en algún momento de sus vidas les han llegado gente y les han dicho, vea, son de oro. Se los dejo en 200,000 pesos, son de oro y compruébelos donde usted quiera. ¿Sí les ha pasado? A mí una vez me pasó, yo estaba aquí arriba en el negocio, un domingo, y llegó un señor, así como todo camuflado, enchalequeteado, y llegó y me mostró, vea, se los vendo, un anillo en oro y una cadena en oro. ¿Saben cuánto me pidió? Me pidió 200,000 pesos. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Qué tal? Inmediatamente el Espíritu sabe que eso es compra robada. Usted dijera, hay alguien que diría, uy, qué gangazo. Ya como está de caro el gramo. No, ¿sabe por qué? Porque yo ya he leído la palabra y sé que en el contexto de la palabra de Dios eso está mal, porque eso va a arruinar mi economía. Es comprar algo robado. Yo no tengo que ir a decirle, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Obvio que no. Ni tengo que decirle, Señor, voy a orar a ver qué me indica el Señor. No, porque es obvio que no se puede hacer por el contexto que nosotros ya tenemos. Solo le puede decir al Espíritu Santo, el anillo para mí y la cadena para usted, Espíritu Santo, y quedamos embambados. No, mis hermanos, hay cosas que son generales, que son obvias, que yo no puedo hacer porque sencillamente está mal. Es como si el esposo le dijera al Espíritu Santo, ¿le soy infiel a mi esposa? Está en la palabra.
Si el Espíritu Santo nos pudiera dar calvazos, se saldría a nosotros y ¡pah! ¿Se embobó o qué? No, mis hermanos, es muy importante saber que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Pero así como nosotros somos diferentes, mire el que está a su lado, es diferentísimo a usted. En todo, en fisionomía, en todo, en todo. Dios tiene para esa persona una voluntad distinta que la que tiene para usted. Entonces, mis hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay ámbitos que son generales, como la palabra y la oración. Un consejo con el pastor para saber la voluntad de Dios en el momento. Pero yo no puedo acudir todo el tiempo a que el pastor me diga qué hacer. Porque entonces, antes quizás, cuando éramos cristianos, éramos inconversos, ¿a dónde íbamos? A donde la vecina que nos leía las cartas, donde leían el tabaco, el chocolate. Yo no entiendo cómo leen eso. Yo a veces me tomo el chocolate y digo, ¿pero qué leen ahí? Yo estoy estudiando hebreo y griego y digo, ni se le parece. O sea, es que no tiene lógica. Y muchas personas dicen, ay, para saber la voluntad de Dios, donde el pastor. No, mis hermanos, no siempre funciona así. Porque estaríamos cambiando sencillamente como de amuleto, por decirlo así. Nosotros tenemos que tener claridad en lo que Dios quiere de nosotros. Eso está en los ámbitos generales, está en la Biblia, está en la oración. Pero cuando tú necesites tomar una decisión urgente, la presencia del Espíritu Santo te indicará qué hacer. El Señor te dará la lógica para en este momento saber qué hacer o no hacer. Usted se imagina si en un momento dijeran, no hay más pandemia, se acabó la pandemia, ya logramos la inmunidad de rebaño, y llegar a alguien a ofrecerle, le vendo este lote de 1 millón de tapabocas. Y usted que dice, ay, es buena opción. No, hermano, sencillamente el Señor nos va a revelar, pero ojo, esto es para los que tienen una comunión directa con Dios. ¿Vale la pena tener una comunión directa con Dios? Claro que sí, claro que sí. Porque el Señor guiará nuestra vida todo el tiempo. Todos nosotros hemos tenido fracasos hasta el día de hoy. Y quizás muchos de nosotros de verdad hemos culpado a Dios. Y quizás hay personas en este lugar que están culpando a Dios por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo, por una pérdida económica, por un accidente, por cosas que pasaron, porque su hogar se destruyó y han culpado a Dios. Y están en la iglesia, pero tienen un resentimiento contra Dios porque piensan que Él es responsable de eso. Y yo te digo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como dicen por ahí, metemos las. Salmo 32:8 dice, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. De ahora en adelante empecemos a involucrar al Señor en todo, en todo. Incluso hasta en nuestras vacaciones. Usted dígale, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Espíritu Santo, ¿a dónde vamos? Y el Espíritu Santo dice, yo tengo como ganas de calentarme un poquito, echemos para tierra caliente. Espíritu Santo, ¿a dónde nos quedamos? Usted dirá, ay, tan ficti el pastor, ay, no, pues, ay, ¿qué tapabocas me pongo, Espíritu Santo hoy, el negro o el blanco? Mis hermanos, hay decisiones que son de suma importancia y hay otras que son mucho más fáciles. Hay decisiones que tomamos obviamente por la conciencia que nosotros tenemos y por lo que hemos aprendido de la palabra. Y el Señor nos demarcará el camino por el cual caminaremos, porque Él fijará sobre nosotros sus ojos. Pero empecemos a vivir nuestra vida según lo que Dios quiere. Yo le pregunto algo y respóndaselo usted allá solo. Nadie tiene por qué saber. ¿Usted ha vivido la voluntad de Dios hasta el día de hoy? ¿Usted cree que el propósito de Dios para su vida es lo que usted está viviendo, lo que ha vivido? Y yo tengo que decirle que no. Porque nos ha hecho falta dejarnos guiar por Él. Esto es tan importante. Si la voluntad de Dios no está en medio de una pareja que se va a casar, como dicen los papás, apague y vámonos. Si la voluntad de Dios no está en medio de una pareja que quiere tener hijos, apague y vámonos.
si la voluntad de Dios no está en un viaje, en un trabajo, vas a vivir mal. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú despojes tus intereses, despojes tus propias creencias, despojes tu orgullo, tu área intelectual, tus preceptos, y dejes que Dios dirija tu vida. Y le preguntes: Señor, ¿realmente tú qué quieres de mí? ¿Qué esperas que yo haga? Y si nosotros empezamos a vivir nuestra vida así, cosas diferentes nos esperarán. Quizás nosotros dijéramos: uy, a mí me gustaría que el Señor me hablara como Moisés. Yo le quiero decir que todavía se puede, pero necesitaríamos un nivel de compromiso muy fuerte con Dios. Pero usted se imagina si lográramos hacer eso. ¡Qué bendición! Aquella jovencita le preguntaría al Señor: ¿me caso con este? Y el Señor: sí, dale, tranquilo. ¿Emprendo? El Señor le diría: dale, porque estoy contigo. ¿Me ensancho, Señor, en la empresa? Adelante, porque yo soy tu Dios. Pero la emoción no puede dictar la voluntad de Dios, porque a veces por emoción hacemos muchas cosas. Vemos a alguien y decimos: ay, Señor, con ese sí es. Y 3 años después se dieron cuenta que con ese no era. Se metieron en un crédito, en un carro que no podían pagar, y por la emoción. Hay muchos cristianos que son así, yo no sé si usted los ha visto. Se pegan unas endeudadas y ¿qué dicen? Dios. Ahora, ¿Dios provee? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero usted le preguntó si era voluntad de Dios que usted hiciera eso. Bueno, mis hermanos, entonces empecemos a vivir nuestra vida por lo que Él espera y no por mis emociones, no por mis preceptos, no por lo que yo quiero. Meditemos en su palabra. Meditemos en su palabra, tengamos esa relación directa con Dios. Muchas veces no encontramos respuesta en la oración. ¿Sabe por qué? Porque solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Poco lo buscamos para decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Pero eso sí, una urgencia, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? Esperamos recibir una respuesta de Él cuando ni siquiera lo hemos buscado en las mañanas, en las noches, cuando no hemos meditado su palabra, cuando no nos agrada estar con Él porque nos cuesta pasar tiempo con Él. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que analizar en nuestras vidas. Que la voluntad de Dios pueda ser realizada sobre todos y cada uno de nosotros, porque sí que la necesitamos. Como hogares, empecemos a dirigir nuestros hogares por la voluntad de Dios, por sus propósitos. Tu empresa, tú no creas que lo que tú has hecho es por tus propios medios. Si has logrado algo, empieza a trabajar sobre la voluntad de Dios y llegarás más lejos todavía. Si crees que llevas tu hogar bien porque tú has sido un buen esposo, porque te lo enseñaron desde casa, empieza a guiar tu hogar por la voluntad de Dios y verás que las cosas van a ser transformadas, van a cambiar. Empecemos a vivir por Él y para Él. Amén.